Bienvenidos, buenas noches, gracias por sintonizar como cada lunes por la noche aquí en la pantalla de C5N, La Ley de la Selva. Hasta las 0:30, saben, tienen una cita semanal con el análisis y la información en una semana corta pero intensa, muy intensa, que vamos a vivir tanto en el plano nacional como internacional. Arranco por esto último. Están sonando sirenas en el norte de Israel, a cada rato llaman a los búnker en Irán y en Israel por la escalada que durante todo el fin de semana creció a partir del ataque de 200 aviones a la capital, Teherán, por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Es una alarma total la que se extiende por todo Medio Oriente, porque esto ya no es Israel frente a grupos armados insurgentes musulmanes, es Israel frente a su némesis histórico, es Irán confrontado por una ofensiva que no sabemos francamente hasta dónde puede llegar. Hace un ratito Donald Trump se fue de la cumbre del G7 en la que estaba y dijo: todos deberían evacuar Teherán. Estas son las imágenes de la desesperación de las 10 millones de personas que viven en esa capital. Estas son imágenes de esta tarde, antes de que se empezara a producir este éxodo que veíamos en las rutas y autopistas. Son, contando el conurbano de Teherán, 15 millones de personas. Es algo obvio que no se puede evacuar una ciudad así de la noche a la mañana, y es bastante evidente que la tensión promete seguir escalando. Pero no es solo Medio Oriente. Hay guerra abierta allí, hay una crisis política en Europa que tiene epicentro en España, pero que a cada rato golpea a las puertas del Palacio del Elíseo en Francia, al Bundestag en Alemania. Hay una rebelión de inmigrantes en todo Estados Unidos, más de 2.000 manifestaciones contra Trump durante el fin de semana, toque de queda en California, una de las sedes donde se está disputando el Mundial de Clubes, algo distópico, prácticamente ajena su realidad a la de los millones de inmigrantes que en cualquier momento pueden poblar las calles si sigue así escalando la tensión en Estados Unidos. Y un doble magnicidio en Minnesota, la violencia política que vuelve casi como si volvieran las imágenes de los Kennedy, de Martin Luther King, un país que tiene una larga tradición de violencia política, pero que en medio de la guerra lanzada en todo el mundo cobra una nueva significación. Por esto, en un ratito, Juan Gabriel Tocatlián va a estar aquí conversando conmigo, la máxima autoridad hoy académica en el análisis político internacional de la Argentina. En instantes conversa aquí con nosotros. Lo otro que va a ocupar esta semana intensa es el desenlace, o por lo menos el final de un capítulo judicial protagonizado por hoy la principal referente política de la oposición, sin lugar a dudas, Cristina Fernández de Kirchner. Tiene a todo el sistema político orbitando en torno a su domicilio, ese domicilio donde se supone que va a cumplir prisión domiciliaria. De esto vamos a estar hablando con Lucía Isikoff, pero tenemos también un móvil allí en vivo en la calle San José. Está Hernán Nucera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches, ¿cómo andas, Berco? Sí, acá nos encontramos, San José y Humberto Primo, el lugar señalado. Todavía queda gente en la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, no como supo haber durante la tarde, que había una multitud. Hoy sí, había muchísima gente. Esto tendrá que ver con el feriado también, porque no solamente eran las grandes columnas que venían de organizaciones sociales y políticas, sino lo que se llama gente suelta, gente con su familia, padres, madres, hijos, hermanos, bueno, que habían decidido pasar su feriado acá en la esquina de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy hubo 3 salidas de Cristina, una a las 3:30, otra a las 5:30 de la tarde y la última a las 19:30 horas. Bueno, desde el balcón donde Cristina Fernández de Kirchner acostumbra a salir, pero te digo, el número que hubo hoy fue muy grande respecto a lo que venía siendo acá en la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se espera una movilización que, si queda confirmada en un 100%, bueno, será multitudinaria
multitudinaria de acá, de San José y San Juan, hacia justamente Comodoro Pi. Son varias cuadras, pero la verdad que fue casi unánime cuando le consultaba a la gente si iba a participar el día miércoles. Bueno, todo el mundo está con la intención del miércoles por la mañana acompañar a Cristina Fernández de Kirchner hacia los tribunales de Comodoro Pi, pero bueno, todavía queda gente, van a quedar siempre, queda una vigilia de personas que están bancando en la puerta de la casa de la expresidenta. Veremos qué es lo que sucede a partir de mañana, si hay algún tipo de definición. Bueno, dependerá de eso la permanencia o no de la gente acá en este lugar, que ya a esta altura es un clásico, tradición e histórico, porque hace una semana que Cristina, sin emitir una palabra, cada vez que sale al balcón de su casa, bueno, produce fervor y toda la gente absolutamente obnubilada con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, con muestras de agradecimiento, Berco. Hernán, gracias por quedarte hasta esta hora. Vamos a volver en caso de que se produzca otra salida, obviamente, pero saben nuestros televidentes que está presente el móvil allí permanentemente. Bueno, cualquier cosa volvemos a vos. Gracias. Acá estaremos. Bueno, esta imagen que compartíamos recién es la última, Lu, de las 3 salidas que hizo Cristina, nos contaba Hernán. Buenas noches. Tenemos información de lo que va a pasar el miércoles. Buenas noches, Ale. Sí, mira, es una marcha que si vos hablás con cualquier referente del kirchnerismo te dice va a ser una de las marchas más masivas de la historia del país. A eso están apuntando, al 17 de octubre de Cristina. En esos términos lo plantean. Y te digo esto porque la marcha, la convocatoria nace para cuidar, digamos, a Cristina y que no haya lo que ellos llaman un linchamiento mediático, que se respeten las garantías de Cristina en este proceso, nace así. Ahora bien, lo que están diciendo en el kirchnerismo es si, como el gobierno está presionando y como hay una especulación grande de que finalmente la justicia pueda acceder a comunicarle vía Zoom a Cristina, que queda detenida, sin hacerla ir a Comodoro Pi, algo que el kirchnerismo había pedido desde un inicio. No ir. Bueno, están hablando de que la marcha se hace igual, Ale, aunque sí pase eso, porque me parece que ya lo que sucedió con esto es que se demostró que hay ganas de marchar y que hay ganas de hacer una demostración de músculo político, de fuerza importante ante todo este contexto. Bueno, en un ratito quiero que me cuentes todas las negociaciones que hubo hasta hoy, porque esto lo están discutiendo referentes de organismos de derechos humanos, gremios, fuerzas políticas. Sí, el gobierno con su pata ahí también metida, porque bajo ningún punto de vista los principales dirigentes del gobierno quieren esa marcha, por la posibilidad de que haya incidentes, por la posibilidad de que crezca el fenómeno, digamos, de una Cristina tomando más poder de cara a las elecciones. Así que lo ven inconveniente Santiago Caputo y uno de sus hombres en la justicia, el viceministro Amerio, ahí con llamados constantes a los jueces para ver qué pueden hacer frente a esta situación. Bueno, de esto vamos a hablar también con Pablo Borda, sobre el final del programa, con un historiador que viene a conversar con nosotros de los 70 años del bombardeo a la plaza en el 55, pero que va a terminar hablando de actualidad también. Gracias, Lu. Gracias. Claro, es un contexto mundial que no podría ser más crítico. Es la era del caos, desatada en Medio Oriente, pero como te decía, desatada en varios lugares a la vez, con, bueno, una tensión que no parece ceder, al revés, que empieza a escalar y que involucra a potencias con poderío nuclear. Bueno, 250 muertos ya contabiliza el Ministerio de Salud iraní, al menos 25 muertos en Israel también, donde fue perforada por primera vez la cúpula de hierro, una instalación antimisilística, antiaérea, que hasta ahora permanecía invicta en Israel, y un ataque preventivo, como lo denominó Benjamín Netanyahu, que consiguió volcar una opinión pública que estaba empezando a volvérsele masivamente en contra. De esto vamos a hablar con Tocatlián en instantes, pero la ofensiva sobre Franja de Gaza empezaba a tener una oposición mayoritaria en Israel. Hay que ver cómo termina decantando la invasión o el ataque ahora sobre Irán en una población que viene ya sufrida y que empieza a mostrar signos de cansancio. Fíjate, la última vez que alguien había hablado de un ataque preventivo, con este curioso giro
semántico, había sido en 2003, cuando George Bush atacó Irak. En aquel momento, supuestamente para evitar que Irak atacara a vecinos o a instalaciones norteamericanas. Antes también lo había hecho Japón, en Pearl Harbor. No terminó bien ninguna de las dos historias. Estamos hablando de un contexto, bueno, como digo, realmente muy, pero muy caótico. Es un fin de semana en que en Estados Unidos, además, volvió la violencia política. No solamente hubo manifestaciones, en Estados Unidos se produjo un atentado doble contra estas dos personas, Melissa Hortman, diputada, congresista en la Cámara de Representantes, incluso una figura muy relevante del Partido Demócrata, no solo de Minnesota, sino de todos los Estados Unidos. 55 años, ella, 2 hijos, asesinaron a la congresista y a su marido. Y otro que sufrió al mismo tiempo un atentado también con armas de fuego perpetrado por gente que estaba disfrazada de policía fue John Hoffman, senador estatal, el otro que aparece aquí junto a ella, que también fue baleado con su mujer, en su caso sin que le provocaran la muerte. Ahora, realmente una cosa es un rayo en el cielo sereno, un atentado en medio de un panorama pacífico, y otra, un atentado como este, que se produce en el contexto de 2.000 manifestaciones muy masivas, coast to coast, como dicen los gringos, en absolutamente todo el territorio de los Estados Unidos, por supuesto con epicentro en los estados donde más inmigrantes hay. Estas imágenes que estamos viendo son de California, donde, los blancos son minoría desde hace un par de décadas, donde los inmigrantes latinos mueven toda la economía, como lo hacen en muchos otros estados, sin llegar a ser mayoría ni primera minoría. Me contaban algunos habitués que suelen frecuentar Miami, que ahora que viajaron tantos argentinos para allá, entre paréntesis, medio repo de Caputo se fue al Mundial de Clubes, ¿no? Pero hay negocios donde directamente cerraron por falta de empleados. Claro, el empleado que es inmigrante, incluso legal, en algunos casos fue deportado, en otros teme serlo y entonces no va al trabajo, y esto empieza a generar mucho enojo por abajo. Así de masivas fueron las manifestaciones de este fin de semana. Manifestaciones a las cuales Trump respondió con un desfile militar en Washington. Un desfile que vale la pena detenerse en sus características. No se veía desde hacía 30 años. No hay prácticamente registros de un brote militarista de este tipo en el siglo XX. Bueno, hay que remontarse justamente a la época de las guerras del Golfo con Bush padre, pero además el día del cumpleaños de Trump. La excusa era, en este caso, los 250 años del ejército norteamericano, pero Trump movió los tanques, movió los blindados, hizo surcar el cielo de Washington por los cazas y por los bombarderos, el día de su cumpleaños, al estilo de un autócrata bananero cualquiera, en un contexto, repito, en el cual además viene ajustando al Estado y en el cual se gastó $50 millones para esta movilización. Claro, le valió un sinfín de críticas esta decisión de celebrar de esta manera los 250 años del ejército, pero da la sensación de que no es más que una muestra de impotencia, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Un Estados Unidos que empieza a ser discutido en su rol de gendarme mundial de la democracia, un rol que incluso el propio Trump desdeña, ¿no? Que dice, nosotros no tenemos que hacer esto, no hay plata, pero que, bueno, evidentemente añora también en un punto ese partido republicano que hoy tiene
este líder tan incómodo para su propia tradición. Las manifestaciones son tan potentes que, además de este despliegue más bien performático o de espectáculo para los norteamericanos, lo que está teniendo que desplegar Donald Trump es la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, que está desplegándose en todo el país, en cada estado tiene una Guardia Nacional que puede responder al estado o puede responder a Washington, esto según la jurisdicción se fije justamente en la Casa Blanca, empieza a entregar imágenes como esta, imágenes de un sheriff, en este caso un sheriff de condado, un cargo menor, que profiere esta amenaza a los manifestantes en la autopercibida Tierra de la Libertad. Escúchalo. Let me be very clear about that. If you block an intersection or a roadway in Brevard County, you are going to jail. If you flee arrest, you're going to go to jail tired because we are going to run you down and put you in jail. If you try to mob rule a car in Brevard County, gathering around it, refusing to let the driver leave, in our county, you're most likely going to get run over and dragged across the street. If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail, and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead. Let me be very clear about that. We will kill you graveyard dead. O sea, te vamos a matar muerto de cementerio. Dice el tipo que arranca sonrisas de nervios alrededor porque nadie se esperaba que un sheriff de condado dijera algo así. Claro, las manifestaciones son muy populosas. Hasta ahora no generaron muertos entre las fuerzas de seguridad, sí algunos destrozos y sí mucha tensión. Pero, claro, la Guardia Nacional se está empezando a poner nerviosa y empieza a proferir este tipo de amenazas. De vuelta, no parece ser más que una señal de decadencia la que estamos viendo en un mundo que no tiene referencias, que no encuentra un orden ni siquiera para la discusión, para la interlocución, y en donde, los referentes de los países más poderosos del mundo no entregan precisamente sosiego a la población. Claro, a Israel, poquitas horas antes de que lanzara el ataque sobre Irán, llegó Greta Thunberg. Greta Thunberg es la activista ecologista sueca que iba en un barquito con otras 12 personas, un protagonista de Game of Thrones, a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. La detuvieron, la Fuerza de Defensa israelí, la tuvieron un tiempo que no se sabía dónde estaba, medio secuestrada. Finalmente la deportaron a Suecia. Donald Trump dijo que era simplemente una chica con problemas del manejo de la ira, y ella le respondió lo siguiente. Donald Trump commented about you being Sultan Ashdod. He said you're an angry young woman who needs anger management. What would you what did he say? I have no connection to anything. I quote, a young angry woman, she needs anger management session. Well, I think the world needs a lot of more young angry women, to be honest, especially with everything going on right now. That's the thing we need most of. Bueno, Greta Thunberg dice algo que sienten muchos jóvenes. El enojo empieza a tomar las cabezas de la nueva generación, que tampoco encuentra referencias y que, aturdida por los estímulos de las redes sociales y por un capitalismo que francamente no da oportunidades ni siquiera en esos países ricos, no hace más que desorientarlos. Claro, en este contexto uno suele agradecer estar tan lejos como está Argentina de este tipo de enfrentamientos. Y sin embargo,
el presidente Javier Milei, apenas 2 horas antes de que Israel desencadenara este ataque masivo a Irán, estaba en territorio israelí. Y apenas se dio la respuesta de Irán el mismo sábado, después de que Israel en la madrugada del viernes lanzara ese primer ataque, el presidente sacó un comunicado, su oficina lo hizo, pero de su puño y letra, que parece prácticamente una forma de meternos en un conflicto en el cual, por lo menos hasta ahora, no estábamos involucrados directamente. ¿Qué dice el comunicado? Bueno, que condena el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones, y que repudia la reciente designación de Ahmad Bahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas. Claro, Bahidi asumió porque liquidaron a la cúpula militar y parte de la cúpula política de la República Islámica de Irán, que, se vio reemplazada por las segundas líneas. Este Bahidi estaba en las segundas líneas. Obviamente, la cita al fiscal Alberto Nisman, que luego agrega el comunicado, no hace más que volver a mezclar un conflicto del primer orden internacional entre, insisto, potencias que en un caso acariciaban la posibilidad de construir una bomba nuclear y en el otro caso, en el de Israel, se supone, lo vamos a hablar con Tocatrián, que dispone de ellas, pero al meter a Nisman, lo que muestra el presidente es que, hunde en el lodo de la política más pueblerina, más local, un tema que nos puede traer problemas francamente serios. Así es como se están tomando las cosas en la Casa Rosada, cosas que, da la sensación que no terminan de sopesar en su verdadera gravedad. Porque dice el comunicado también que esto de poner a Bahidi ahí es una provocación, es una especie de ataque a la Argentina, una provocación que no tenemos claro cómo enfrentaría Milei en caso de que efectivamente lo sea. Amenazar sin ni proponer un curso de acción, ni de diálogo, ni tampoco tener fuerza para resistirse a esa provocación, en todo caso es algo que tendrán que explicar por qué lo hacen, porque no son los meandros por los que suele moverse la política internacional. Pero para terminar de enumerar los elementos de una crisis mayúscula, de un verdadero caos internacional, este fin de semana también estalló el gobierno de España. Pedro Sánchez entró en una crisis terminal al conocerse una investigación donde hay audios de 2 de sus principales lugartenientes pidiendo coimas. Esto dijo Pedro Sánchez al pedirle disculpas al pueblo español el sábado por la mañana. Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Un Physique du Rol completamente derrotado, la mirada hacia abajo, el comunicado leído, 8 veces pidió disculpas en esa conferencia de prensa Pedro Sánchez, que no tiene ahora más alternativa que o disolver su gobierno y llamar a elecciones o esperar una catarata de censuras que, tampoco le auguran un buen final. Haría mal Milei en celebrar la desgracia de su archienemigo, porque le ha pegado a Pedro Sánchez
duro y parejo el presidente, porque la derecha en España también está plagada de casos de corrupción. De hecho, Pedro Sánchez asume porque al apoderado del Partido Popular, de la derecha tradicional, le encuentran una cuenta en Suiza de 50 millones de euros. Estos cometeros socialistas, al parecer, eran de menos monta, eran sus mordidas, como dicen en España, de entre 500 y 600 lucas euros. En fin, por supuesto que no es una cuestión de cuánto, sino del cómo, y a Pedro Sánchez esto le va a costar. Pero hay crisis por donde uno mire. Eso es lo que quería mostrarles en este pantallazo, y eso también en Argentina se nota en el derretimiento de determinadas instituciones, con un poder completamente desprestigiado en todos los órdenes, pero especialmente en los tribunales, un poder judicial antidemocrático, bien de casta, que bueno, no puede justificar su doble vara evidente, tanto en términos partidarios como de clase, ¿no? ¿Por qué se apura y en 71 días toma un caso cuando es de corrupción contra Cristina Kirchner en este caso, y tarda 10 años en tomar los casos de los jubilados que le piden un reajuste porque aportaron y cobran la mínima? Injustificable. Ahora, este poder judicial también es el que a otros poderosos los trata así. El viernes yo estaba en Rosario presentando El país que quieren los dueños, mi nuevo libro, y mientras destacaba que por lo menos en el caso de los Vicentín había habido 4 tipos que fueron presos, los liberaron. Los liberaron después de comprometer cada uno de ellos $1 millón como fianza. Luego de haber dicho la semana pasada y la anterior que no tenían plata para pagar los sueldos en las plantas inmensas que todavía controlan ahí en el cordón industrial agroexportador del Paraná, Rosario, San Lorenzo, General San Martín, Timbúes. Bueno, el emporio que es Vicentín allí parecía no tener un mango. Y los dueños, sin embargo, pusieron un palo verde cada uno para salir en libertad. Estaban presos desde marzo, apelaron y la apelación, a diferencia de lo que le pasó a Cristina, resultó favorable. Les impidieron volver a los órganos de control de la compañía, pero bueno, de vuelta, regalaron casi en simultáneo con la otra decisión una muestra de cómo se comporta el Poder Judicial con los dueños, ¿no? Dueños que, quiero recordar, protagonizaron el máximo default corporativo de la historia argentina, $1.500 millones, un pagadiós que incluyó al Banco Provincia, al Banco Nación, a miles de productores que les habían confiado sus cosechas y que, bueno, al parecer la justicia está dispuesta a seguir dilatando. Claro, el problema ahí los tienen, a Daniel Bullati, vamos a mencionarlos, Daniel Bullati, Alberto Macua, Roberto Gasse y Omar Escarel. Estos tipos son los que le pidieron, me consta, auxilio a Mauricio Macri el día en el que Alberto Fernández hace su anuncio de que va a intervenir Vicentín, de que la va a nacionalizar, un anuncio del que luego dio marcha atrás, quizás signando el resto de su gobierno, ¿no? Con la impotencia. Bueno, estos tipos que le pidieron auxilio a Macri en aquel momento son los que ahora reciben el auxilio de la justicia santafesina. No es casual el desprestigio. No es casual tampoco el desprestigio de las fuerzas de seguridad. Fíjense lo que fue la represión del último miércoles, cuando a las tradicionales marchas ya de jubilados y de científicos, de enfermeros, de personal médico, de la salud, se le agregaron los descontentos con el fallo sobre Cristina. Esto es lo que se desencadenó en un principio con la policía de la ciudad, luego con las fuerzas federales también. Pero fíjate esta imagen. Quiero detenerme en esta imagen. Yo esto no lo veía desde diciembre de 2001. La figura del
policía motorizado, con el escopetero atrás, listo para disparar, con el arma larga desenfundada, tan cerca de los manifestantes, yo desafío a cualquiera que me muestre esta imagen que no sea de diciembre de 2001 en los últimos años. Son imágenes que hablan por sí solas, que hablan del nerviosismo que impera en la calle. Ni siquiera eran las fuerzas de Patricia Bullrich, a la cual, bueno, a veces le da por hacer bailar a los gendarmes, hacer esas coreografías que se agarren atrás. No, no. Eran policías porteños los que salieron así, con las armas largas desenfundadas. Y lo que terminó ocurriendo es que una movilización con un fuerte componente espontáneo que iba a ir al Congreso se terminó desviando a Plaza de Mayo. Por eso este despliegue tan amenazante, porque nadie se lo esperaba, ni siquiera los convocantes. Y ahí hay algo que realmente creo vale la pena destacar porque puede terminar muy mal. La desorientación es muy pasmosa en la oposición. Incluso en el peronismo, incluso quienes estuvieron cerca de Cristina durante la semana pasada, incluso quienes la acompañaron ahí en la sede del PJ a esperar la sentencia, cuentan que las escenas son de una desorientación parecida a los días que rondaron aquel 1 de septiembre de 2022. Una incertidumbre respecto de lo táctico que se va resolviendo con el correr de las horas, pero que muestra una orfandad de conducción para lo táctico, para lo inmediato, que, bueno, puede terminar de cualquier manera. La dimensión de lo que se está rompiendo, de lo que estamos naturalizando, hay un montón de gente que no la toma. Quiero tomar un parrafito del manifiesto editorial de la revista Crisis, que me enorgullezco en integrar, pero que publicó la semana pasada algo elocuente. Se los leo. La caja de herramientas está oxidada. El cierre de ciclo no solo afecta al periodo de la gobernabilidad progresista abierto en 2001, sino que se extiende más allá y amenaza incluso con poner en suspenso las pautas mínimas del consenso democrático inaugurado en 1983. La única manera de salir de la impotencia, dice el texto, es asumir que entramos a una dimensión desconocida. Seguir actuando por inercia, como si no nos hubieran declarado la guerra, es aceptar la condena mansamente. Como eco de estas palabras, hay muchos que creen que este miércoles se va a producir un 17 de octubre, que se va a producir una pueblada a favor de Cristina Kirchner. Hay algunos que creen eso en la oposición, cerca suyo, y hay otros que lo creen en el gobierno, y por eso están muy inquietos. Claro, lo concreto es que entramos a la dimensión desconocida, como decía este texto, que estamos en la era del caos a nivel mundial y con una guerra en casa, que de vuelta naturalizamos porque pasan cosas tremendas todo el tiempo, y cada semana pasa una cosa más tremenda que la anterior. El gobierno en ese contexto cancherea con el 1,5% de inflación que hubo en mayo, el más bajo en 5 años, a pesar de que a nadie le alcanza la guita. Nadie habla del robo a los jubilados y a los trabajadores para lograr ese 1,5% de inflación, ni del endeudamiento en el cual está montado ese número. Mucho menos se habla de los puntos débiles del nuevo 1 a 1 sin dólares que tiene a la clase media alta comprando cualquier chuchería por Amazon, contratando viajes al exterior. Ya 6 millones de personas salieron en el primer cuatrimestre de este año, pero no en un contexto como el de los 90, de privatización y gran influjo de capitales, en un contexto en el que no hay dólares más que los que prestó el Fondo Monetario y los que prestan a tasas usurarias los amigos de Caputo en Wall Street. Fíjate, los dólares genuinos que el gobierno dice que va a tener, que vendrían de vaca muerta, por ejemplo, empiezan a ser puestos en dudas por las propias compañías. Mirá,
el gobierno dice que va a exportar 100.000 millones de dólares en gas y petróleo. Lo dijo, bueno, acá está, después del acuerdo que selló Horacio Marín de YPF con Eni, la petrolera italiana, que lo único que quiere es comprar gas. El gas que ya no le puede comprar a Rusia y el gas que va a ser cada vez más caro a medida que se pique en Medio Oriente. Pero, claro, para llegar a esto, la inversión extranjera debería estar creciendo, no cayendo. Y mirá cómo está la inversión extranjera directa. El primer cuatrimestre de cada año, si contás la inversión menos las utilidades, o sea, la inversión extranjera directa neta, muestra un récord, pero por lo negativo. Porque están repatriando capitales, desinvirtiendo, compañías que dicen, che, no da Argentina para seguir enterrando capital. Petronas, por ejemplo, la compañía malaya de petróleo, acaba de venderle el bloque, la mitad del bloque de la Marga Chica que compartía con YPF, que es el tercer yacimiento de petróleo más productivo de la Argentina, a vista de Miguel Galucio. Galucio se consolidó como un petrolero de los más pesados, de los más fuertes de Argentina, pero en parte es porque los tipos que iban a hacer la planta para exportar gas por esos 100.000 millones de dólares se van. Y no son los únicos que se van. Raízen, la brasileña, que es dueña de todas las estaciones de servicio Shell, contrató hace un mes y pico a JP Morgan para que tase sus activos en Argentina y para que los ponga en venta. Es un contexto en el cual este 1 a 1 sin dólares empieza a mostrar sus pies de barro. Ya no solamente porque no alcanza con la deuda de corto plazo, sino porque la expectativa de la generación de dólares a largo plazo, bueno, empieza a resquebrajarse como la jarra de la leche de la fábula de la lechera, ¿no? Que hacía todos sus sueños, todas sus aspiraciones de ese cántaro y que finalmente lo termina tirando al piso. Uno de los economistas que más defiende el programa económico de Caputo, o debería decir los programas económicos de Caputo, porque defendía la tablita hasta que explotó, defendió el acuerdo con el fondo y ahora defiende este 1 a 1 sin dólares, es Marcos Buscaglia. Marcos Buscaglia escribió en La Nación una nota ayer que me pareció alucinante. Se titula Hay que pasar el invierno. Sí, lo mismo que dijo Alzogaray, sí, le suena, a lo que Pena Cana le suena. Los otros quizás lo habrán leído en los libros. Hay que pasar el invierno. ¿Y qué dice Buscaglia? Después de dedicar 2/3 de la nota a elogiar el programa económico, aclara, ojo, en primer lugar, más allá de los nombres de grandes empresas que aparecen en los titulares, los problemas en el sector empresarial están extendidos a todos los sectores de la economía y a todo tamaño de empresa. Yo les mostré la semana pasada cómo crecen los cheques rechazados, cómo crece la morosidad en tarjetas, cómo crece la morosidad en otros créditos bancarios. Dice Buscaglia, de lo contrario, si no fuera tan generalizada la crisis, el número de cheques rechazadas, un método de financiación muy utilizado por las pymes, no habría aumentado. En segundo lugar, está surgiendo una distinción natural del mercado entre los créditos corporativos. Está castigando el mercado a las empresas sobreendeudadas. Claro, acá se inscriben los defaults, el de los Grobo, el de Agrofina, el de otras empresas del sector agropecuario, históricamente muy pujantes, que ahora empiezan a entrar en bancarrota. Pero ¿qué más dice Buscaglia? Escuchá. Con el agro habiendo liquidado una parte importante de la producción en la primera mitad del año, con el mercado externo mostrando algunos signos de saturación de la deuda argentina, con las importaciones de bienes y las salidas de turistas volando y con los argentinos muy probablemente comprando dólares antes del proceso electoral, el riesgo es que la corrección cambiaria se dé antes de las elecciones. Sí, mencionó al fantasma de todos los años impares, que en este caso parecía haber ahuyentado el crédito del Fondo Monetario, pero que hasta un economista así de afín destaca. La devaluación puede tocar la puerta antes que vayamos a las urnas. Hay que pasar el invierno, dice Buscaglia, parafraseando al Alzogaray, el verano luce más prometedor. Pero a los que no les resulta prometedor ni el invierno ni el verano, es a los laburantes.
decía que la inflación se aplacó, esto es indiscutible, esto es algo que ocurrió, que cambió el humor social en muchos sentidos, pero los sueldos no alcanzan para nada. Y fíjate lo interesante que estamos viendo. Hace meses que el poder adquisitivo no crece, estamos en esa colita final descendente, tanto del salario en términos de poder adquisitivo como del salario en dólares. Estamos todavía 10% por debajo, si mirás el real, que es el naranja, 10% por debajo del 17, del momento en el que a Macri le desbarranca su modelo. Pero el programa económico actual, al usar el tipo de cambio como ancla, lo que hace es desvincular al salario en dólares del salario real. Y dado que este proceso está bastante forzado por los controles de capitales, por la guita que metió el fondo, por la deuda que sigue tomando Caputo, la divergencia, esa brecha que se abrió ahí desde que asumió Milei, todo ese último, bueno, la caída es el caputazo, ¿no? Ese desplome ahí que se ve del verde del celeste con el naranja, y la recuperación es todo el año pasado. Pero fíjate, la recuperación, si bien supera el nivel que dejó Massa, está todavía bien por debajo de 2017. Está bien por debajo el naranja, que es el poder adquisitivo, pero el celeste está encima. ¿Qué quiere decir esto? Que los salarios en dólares aumentaron mucho más que en poder adquisitivo. Y esto lleva a que hay un reverdecer de los costos que no le llega al empleado. A ver, los sueldos son caros, para decirlo mal y pronto, para Petronas, para los inversores extranjeros, pero son bajos para el que los cobra. Y esto es lo que suele pasar en general con este tipo de modelos. Salarios altos en dólares, viajes al exterior récord, conviven con una economía que es cara para sus habitantes, con salarios de inanición en algunos casos. El caso de las empleadas domésticas, que no le dieron ningún aumento en este 2025, a pesar de que ya hubo 16% de inflación. Conviven también con una pobreza muy alta para lo que son esos salarios. Y conviven también con una crisis política pasmosa, que no encuentra fin, donde la justicia se mueve como una patota, realmente, como una patota, y donde el Poder Ejecutivo parece querer empujar una guerra civil mientras nos mete de prepo en una guerra mundial. Juan Gabriel Tocatián, gracias por venir a La Ley de la Selva. Gracias por la invitación. Es un honor tenerte acá. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada en Medio Oriente? A ver, primero me gustaría ponerte en tres planos lo que creo que está pasando. Por favor. Con tres lecturas que nos pueden ayudar a ver, primero, la complejidad del tema y segundo, lo enormemente delicado, el momento tan peligroso por el cual estamos atravesando. Una lectura desde el derecho, una lectura desde lo militar y una lectura desde la geopolítica. Voy por el derecho, que siempre queda pospuesto porque hay otras dimensiones que se cree que son más relevantes. Israel en este caso ha invocado, como vos bien señalabas en tu editorial, la idea de que este es un ataque preventivo. Es lo mismo que invocó Bush en el 2003, pero también es lo mismo que invocó Putin en el 2022. El tema que tiene que ver con el papel del derecho es que el ataque preventivo supone que hay una evidencia y una inminencia. Es decir, hay una evidencia de que un actor, un país, una sociedad va a ser atacado y hay inminencia, es decir, va a ser ya, casi inmediatamente.
eso podría justificar un acto de fuerza, porque uno no tiene por qué dejarse llevar por delante por un actor enemigo que quiere aniquilarlo. ¿Sí? Bush no pudo probar evidencia, no había armas de destrucción masiva. Bush no pudo probar inminencia. Él decía que había la posibilidad de que con una ojiva nuclear en 25 minutos llegaran a Londres. Rusia no pudo probar que había una nazificación del gobierno de Zelensky. No pudo probar que los rusos de Donbass estaban a puertas de ser exterminados. Y no pudo darse el hecho de que de inmediato Ucrania se volvería miembro de la OTAN. Y atacó. ¿Qué es lo que tenemos acá, en este caso particular? Tenemos una evidencia. Irán viene enriqueciendo uranio al 60%. Para tener una ojiva nuclear se necesita un enriquecimiento al 90%. Se necesita adicionalmente un conjunto de elementos que hagan posible el lanzamiento y uso de esta ojiva nuclear. ¿Había inminencia de un acto mediante el cual ya dispusiera Irán de una bomba? No. No. ¿Sí? Ahora, si no hubo, entonces, ¿cómo calificar lo que hizo Bush, lo que hizo Putin y lo que hizo Netanyahu? Son ataques punitivos, no son ataques preventivos. ¿Punitivos de qué? ¿Qué castigan? Te castigan en función de su objetivo estratégico, pero no de la inminencia de ser atacado. ¿Sí? ¿Admitiríamos, por ejemplo, el argumento de un ataque preventivo de China frente a Taiwán? Yo creo que no. No. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema. Aquí hubo una agresión en el marco del derecho internacional. Lo que hizo Israel fue una agresión. Voy al campo militar. Con razón, porque hay evidencia, pero no inminencia, de que va Irán avanzando en el enriquecimiento de uranio, con razón, Israel percibe una amenaza existencial. Lo que para Irán es tener un dispositivo nuclear, un reaseguro existencial. Porque como Israel tiene 90 ojivas nucleares, sobre las 12.300 ojivas nucleares que hay dispersas entre 9 países, ambos entran en un dilema de seguridad. En este dilema de seguridad, que al parecer vía lo que se llama proxies, actores por encargo, estaba hasta hace 3 o 4 años Irán avanzando, Irán hoy está literalmente derrotado. Perdió con Hamas, perdió con Hezbollah, está debilitado los Houthis, perdió en Siria, perdió con los chiitas de Irak. Irán está en el momento más débil política y militarmente hablando. Y por lo tanto es gracias a esta debilidad que Israel encuentra una buena razón para decir, si estos van a tener la bomba mañana, mejor los noqueo hoy. Ahora, ese momento, esa decisión de hacerlo ahora, ¿a qué responde para vos, Juan Gabriel? ¿A la crisis política en derredor de Netanyahu? ¿A un intento de huir para adelante? ¿A una decisión coordinada con Trump? ¿No coordinada? Porque también en eso fue confuso este fin de semana. Aquí hay varios elementos que creo siguen siendo opacos, para ponerlos de alguna manera. Yo soy de los que no cree que este ataque punitivo haya sido una distracción frente a lo que pasa en Gaza. Lo de Gaza es tan monumental, es tan terrible, es tan global en el sentido de su impacto, que nada lo sustituye. Lo que creo que es fundamental es entender el debilitamiento de Irán. Y lo otro que hay que entender es que estas operaciones
son operaciones que se hacen en un periodo de tiempo muy largo. Hace mucho tiempo que Israel está planeando esto. Pero hace mucho tiempo que muchos planean cosas. Te doy 3 ejemplos también. A partir del 93 se hace el primer plan para tumbar las Torres Gemelas. Se reactiva en el año 96 y se lleva a la práctica en el año 2001. Es decir, se va llevando a cabo una serie de acciones para llegar a un objetivo militar, específicamente. Jamás, ya en el año 2018, había reunido a todas las facciones armadas palestinas. En el año 2019 hace un ensayo y es en octubre del 2023 que lleva a cabo su acto terrorista en el sur de Israel. Esta operación de Israel lleva por lo menos una década. Y a su vez, para Israel, lo que sucedió el año pasado, en abril y octubre, ¿te acordás que dieron de baja a un líder, al mayor líder de Hamás? Sí. ¿Sí? Y hubo otro incidente con Irán. Esto probó que la capacidad de inteligencia de Irán es muy mediocre, mucho más débil de lo que se pensaba. Eso alentó, por otro lado, a que la Mossad hiciera una acción de penetración inusitada, porque la precisión de lo que ocurrió en estos 3 días requiere mucho trabajo en el campo. Mucho trabajo en el campo, mucho trabajo de penetración, mucho contraespionaje, contrainteligencia. Alucina ver cómo a 2000 kilómetros le volaron el departamento 9A a un jerarca militar o a un científico y no el 9B, ¿no? Pero también, O sea, así de ¿por qué estaba el 9A durmiendo? Porque el 9A, posiblemente, es una conjetura, por supuesto. Sí. Yo creo que los iraníes estaban confiados del proceso de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Y ahí es donde entra lo de la coordinación o no. Y ahí entra la opacidad del nivel de coordinación o no. ¿Vos qué crees? Yo creo que aquí había muchos elementos entrecruzados de información de inteligencia y compartidos. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos, Huckabee, en Israel, al ver que un segmento de la coalición de Netanyahu estaba por provocarle potencialmente una caída, insistió sistemáticamente en las últimas 2 semanas: no se quiebren ahora porque el tema es Irán. No se quiebren ahora porque el tema es Irán. Uno de los primeros golpeados, decapitados, fue el principal negociador que estuvo en Omán y en Italia, Shakami. Digo, algo de todo esto tiene que haber sido dialogado, acordado, de una manera explícita o implícita. ¿Para qué? Para que Estados Unidos no se meta. Trump no quiere meterse en una guerra. E Israel está dispuesto ahora a decir: en este momento de debilidad, si yo voy adelante, la puedo ganar. Solo, sin la presencia directa de Estados Unidos. Sin la presencia directa de Estados Unidos, aunque Estados Unidos y el Reino Unido ofrecen todo tipo de asistencia para la interceptación de misiles iraníes. Juan, ¿te puedes quedar 5 minutos en la tanda? Dale. Porque te quiero preguntar 2 cosas más. Insistir con la primera que te dice hasta dónde puede llegar esto, pero también preguntarte por Milei, porque uno ve ese comunicado y piensa, ¿dónde están los diplomáticos? ¿No? Sí. Después de la tanda seguimos con Juan Gabriel Tocatlián y hasta las 12:30 vamos a tener lo último que negociaron hoy en el Partido Justicialista sobre la marcha de pasado mañana para acompañar a Cristina y un diálogo con un historiador joven sobre un aspecto interesante de la condena a Cristina. Los jóvenes mayoritariamente creen que es correcta. Le voy a preguntar por qué y cómo se conecta eso con los 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo. Quédate. Seguimos con Juan Gabriel Tocatlián, él es profesor plenario de la Universidad de Itela, doctorado en Relaciones Internacionales, una extensísima trayectoria.
te preguntaba hasta dónde puede llegar, Juan. Te digo porque hoy vi que Turquía avisó que va a desplegar parte de su arsenal, que quiere ampliarlo. Me da la sensación de que la onda expansiva crece. A ver, te había dejado con un tema, te dije la dimensión jurídica, la dimensión militar y quizás la dimensión geopolítica ayude como tercer componente y de paso respondo esto. No, estamos viviendo en un orden internacional no hegemónico. No hay ni un país, ni una coalición de países que hoy ordene el sistema. ¿China no puede ocupar ese rol? No lo es hoy, no tiene la voluntad, ni quiere asumir la responsabilidad. Y Estados Unidos hoy carece de la capacidad para involucrarse más allá de lo que fue su expansión excedida y ahora está en un proceso de retroceso y concentrarse básicamente en la amenaza china. En ese contexto, por lo tanto, los países van a tender a pertrecharse más para un escenario de conflictividad. Y entonces, hoy el marco iraní-israelí toca a muchos países por distintas razones. China altamente preocupada porque se provisiona de petróleo vía Irán. Rusia quiere estar lo suficientemente activo, pero porque tiene buenas relaciones con Irán y tiene excelentes relaciones con Israel. Turquía ve con animosidad a Israel, pero tampoco quiere una Irán nuclear. Claro. Estados Unidos no quiere meterse directamente, pero tiene que seguir apoyando hasta el final a Netanyahu, porque esta también es una oportunidad para desmantelar al régimen iraní y provocar un cambio de régimen en Irán. No sé si va a lograr. Pero lo que quiero decir es que en esta pulseada se van acomodando distintos actores. ¿Hacia dónde va eso? Yo te diría que el problema fundamental es que se están bajando los umbrales para el uso de la fuerza y se está coqueteando en exceso quizá con la posibilidad de algún tipo de enfrentamiento mayor. Hay análisis, los europeos están preparándose, según algunos analistas europeos, antes de 5 años va a haber una gran confrontación con Rusia. Estados Unidos se viene preparando básicamente para una eventual gran confrontación con China. Entonces, estos dispositivos locales o se contienen o se van esparciendo. Y lo que pasa acá es que nadie quiere en el fondo que esto salga del marco de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque históricamente Medio Oriente, yo diría que Occidente se dio el lujo de organizar el caos en Medio Oriente. Y ahora nadie sabe qué demonios hacer con Medio Oriente. Claro. Ahora, me preguntabas por Milei. Bueno, sí, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese entuerto, ¿no? Eso me pregunto. ¿Por qué sacar un comunicado tan airado contra Irán luego de haber estado el presidente hasta 2 horas antes del ataque en Israel? Mira, todos los gobiernos de la democracia, y te incluyo el de De la Rúa, Alfonsín y Macri, más los peronistas, todos, compartían en Argentina, en su política exterior, lo que uno podría llamar la realpolitik de un país periférico. ¿Consistente en qué? Defender el derecho internacional, porque si no le das potestad y arbitrariedad al más poderoso, confiar en el multilateralismo, porque ahí armás coaliciones y podés jugar con una voz audible en el escenario internacional, y el regionalismo, es decir, actuar con tus pares, buscar salidas conjuntas, propuestas conjuntas, convergencias conjuntas. Nada de eso está haciendo. Nada de esto es este comunicado. Este comunicado ni invoca el derecho internacional. Este comunicado ni llama al multilateralismo, ni se acuerda que el secretario de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, es un argentino, precandidato a ser secretario general de Naciones Unidas. Si sabe manejar esto, tiene altas chances. Ni quiere consultar con Brasil ni con ningún país.
una posición concertada sobre esto. Entonces, este es un grado de unilateralismo desmesurado, trayéndonos ese problema acá otra vez. Pero además, perdón, en un contexto de una orfandad total, de un, ¿no? Yo veo la amenaza implícita en el comunicado a Irán cuando dice nos están provocando, y pienso en el que del otro lado puede decir, ¿y entonces qué? Se evita. Claro. Digo, Argentina es un país empobrecido, endeudado y vulnerable. Con recursos que todo el mundo además ambiciona. Que además que son muy competidos hoy en una geopolítica de los recursos estratégicos. Claro. Entonces uno necesita tener una política exterior, yo digo maquiavélica. ¿Por qué maquiavélica? Porque Maquiavelo decía, las cuestiones no son producto del azar ni de Dios. Lo que se necesita es la prudencia, la moderación y la humanidad. Tener una diplomacia modesta nos vendría mejor que meternos en lugares donde nadie nos llamó y donde podemos pagar precios innecesarios. Juan Gabriel, gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos ahora sí a lo que depara este miércoles, un miércoles realmente de alto voltaje para la política argentina. Bien, Lu, hubo negociaciones durante todo el día de hoy, van a seguir mañana. ¿Qué va a pasar pasado? Van a seguir mañana, Ale, porque es importante la reunión para preparar la logística de esta marcha que va a haber con gobernadores peronistas vía Zoom, la mayoría de ellos conectados, y con la CGT, que para mí es una de las patas más intrigantes, ¿no? Cuán fuerte va a movilizar la CGT, siempre está ahí esa suspicacia, mueven, no mueven, pero lo importante, Ale, es que pasado mañana, el miércoles, desde las 10, se convoca una marcha que en el peronismo esperan, se ilusionan y creen, y obviamente tienen el aparato para que así sea, que va a ser una marcha súper masiva, y bueno, con el ojo atento al operativo de seguridad, y bueno, que va a estar hecho por Patricia Bullrich, así que mirando ahí. Y también algo que marcaba Mayans y que empiezan a marcar muchos peronistas ante esta situación, que dicen, bueno, ojo con los infiltrados, porque el primer problema que haya, el primer intento del gobierno de justificar una eventual represión, bueno, miremos quiénes están en la marcha y qué es lo que está sucediendo. Lu, ¿va a estar Cristina al frente? ¿Va a ser tipo las de 24 de marzo que van las madres adelante con una bandera? Mirá, primero hay que ver, Ale, si a Cristina no le terminan notificando en la casa el tema de la detención, lo que hablábamos antes. Bueno, pero vos decías, todavía puede suceder, la marcha se hace igual. Claro. Sí. Va a estar Cristina en el auto de Cristina, y toda la custodia de Cristina, tiene 120 policías de custodia, sabemos que quiere mantener, ahora vamos si querés un poquito a eso, pero va a estar el auto de Cristina escoltado, vos dirás, ¿cómo van a llegar, no? Desde Constitución, desde San José y San Juan hasta Comodoro Pi, bueno, escoltada, pero van a tomar una ruta paralela otros militantes. Esto se va a terminar de resolver mañana en la reunión de logística, de ver los distintos caminos que van a tomar, porque bueno, si no colapsa la calle, digamos, no van a poder llegar. Ahora, mirá qué importante el flyer de convocatoria, lo tenías por acá. Que, bueno, mirá lo que dice ahí abajo. Argentina con Cristina, que es, después, bueno, los vas a ver distintos, depende de cada agrupación que convoca. Este es el genérico. Sí. Argentina con Cristina. Caminamos con Cristina hasta Comodoro Pi y, esto te quiero marcar, volvemos con ella a su casa. ¿Por qué? Porque esto es un anuncio también, ¿no? Es un llamado de atención a la justicia de que no va a pasar que se la queden en una alcaidía, aunque sea una noche, no va a quedar Cristina ahí. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, para mí este es el mensaje más importante del flyer, ¿no? Pero tenemos también, Ale, imágenes, la veíamos, bueno, en las últimas salidas, Cristina hablando, Cristina sonriendo. Y te marco esto porque una Cristina que está en el balcón, de muy buen humor, que se la nota bien y que, bueno, esto enfurece, ¿no? Y genera distintos debates. Pero más allá de la reacción que tuvo Cristina a la condena confirmada por la Corte, lo que se empieza a poner en discusión son las condiciones que pide Cristina para su detención. Primero, obviamente, que sea una detención domiciliaria, sin tobillera electrónica,
que mantener su custodia, porque sabemos que, bueno, ahí también hay otro debate, porque tendría que hacerse cargo de la custodia del servicio penitenciario, ella quiere mantener su custodia, pero lo más importante, y acá entra en discusión el tema, ella dice, bueno, una detención como cualquier otra domiciliaria donde Cristina pueda, primero, mantener sus redes sociales, pero además asomarse a tomar aire al balcón, ¿no? Y ahí ya tenés el pero, porque lo dijo muy claramente el jefe de gabinete Guillermo Francos, dijo hace 2 días, bueno, lo definirá la justicia, pero hay que ver, porque no se puede convertir en un búnker político la casa de Cristina. Esto dispara todos los debates. Mirá lo que pasó, Ale, el domingo, ¿no? Porque la gente fue desalojada. Ahí vas a tener imágenes de lo que algunos dirigentes definieron, bueno, Grabois lo dijo sin peros, ¿no? Un operativo de represión donde sacaron a los militantes, desmontaron todas las estructuras que estaban, las banderas, y volvieron, hoy volvieron. Pero, digamos, ayer se levantó todo eso. Así que entran en discusión un montón de factores, pero básicamente en el tema de cómo va a ser la prisión de Cristina, y no hay demasiado, es medio a libro abierto cómo puede funcionar, porque es un caso inédito, y no hay demasiado material de cómo pueden funcionar las domiciliarias en este sentido. Claro. Va a ser un tema de sentido común. ¿Quién va a definir? O sea, lo tiene que definir el tribunal, obviamente, los 3 jueces que conforman el tribunal, pero digo, hay ahí un montón de avisos del peronismo porque hay una especie de vacío legal sobre se puede asomar al balcón o no, y es una situación completamente inédita. Claro. La ley no lo dice, ¿no? Exactamente, no. Claro, no lo dice. Entonces, claro. Bueno, hay que ver cómo llenan ese vacío legal, y eso es un poco lo que se está negociando entre el kirchnerismo, la justicia, el gobierno, etcétera. Otro de los efectos, sale de la condena de Cristina, es qué va a hacer el peronismo electoralmente. Algo que nos parece ahora completamente lejano porque se está hablando de en horas, la marcha, lo que pasa esta semana, pero también se está discutiendo. Claro, porque lanzó una muy controvertida Juan Grabois cuando dijo, che, si nos están proscribiendo, no nos tenemos que presentar. Después la retiró. La retiró, claro, la retiró porque no tuvo mucho consenso. Claro. Que hay un punto ahí, o sea, él quería marcar la gravedad de la situación. El tema es, bueno, le das mucho poder a Milei en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, y además hay que ver cuántos te bancarían en esa efectivamente en el territorio. Claro, ¿Por pero qué? si no lo hacen, ¿cómo bancan la retórica de la proscripción? Bueno, es complicado, y de Claro. hecho, bueno, exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer electoralmente el peronismo? Sergio Massa proponía básicamente lo contrario que Juan Grabois, que es, bueno, hagamos un gran frente. Sí, por un lado, ahora vamos a ver la foto de la última reunión del PJ, tenés caras que hace mucho no se juntaban, pero también, Ale, yo creo que ahí tiene que ver el peronismo que la condena a Cristina también te deshabilita algunas alianzas con las que fantaseaban. Algunos sectores radicales que rápidamente se apuraron a decir, está bien condenada. Hablo desde lo nacional de Martín Lustó, pero te hablo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires. O sea, te frena un poco al radicalismo, al socialismo, a la coalición cívica que no iba a pactar con el peronismo, pero algunos pensaban en un gran frente anti-Milei. En esta elección no se va a dar. Acá ves la reunión de la última cumbre del PJ, que es interesante porque se suman figuras extrapartidarias. Ni hablar del propio Sergio Massa, que hoy está en el Frente Renovador, no está en el PJ. Vuelve Guillermo Moreno, Grabois incluso también, que no forma parte de la estructura del PJ. Ahora, a mí lo que me parece también muy llamativo Quintela, Olmos. Quintela. Sí. A ver, esto lo logra la condena de Cristina porque hay una unidad del peronismo que era impensada. Así también hay que decir que dejaron una silla vacía para Cristina, y no pocos decían, ¿era la silla vacía de Cristina o es la silla vacía de Axel Kicillof? Porque se notó mucho esa ausencia también. Después tenés 1000 excusas. Lo desinvitaron, ¿no? Claro, porque, a ver, decían, no tiene un cargo en el peronismo, entonces no tiene... ¿Y qué hacía ahí? Bueno, Quintela sí, porque es el presidente del PJ de La Rioja. Pero ¿qué hacían otros dirigentes? Por empezar, Massa. Que digamos, no es peronista. ¿Entendés? O sea, entonces, sí es peronista, pero se entiende, de ¿no? que iban a hacer otra reunión con los gobernadores al día siguiente, entonces, a ver, el que quería ir iba... Y
al que querían invitar lo invitaban, las dos cosas. Siempre es la misma discusión, si no me invitaron, si no fui, si no. Pero lo que te marca, en definitiva, es que no está saldada esa tensión. Claro, sí lo tuviste, Axel, ahí, unos días antes, cuando se anuncia la condena de Cristina, estuvo en primera fila y mirá también donde lo sentaron, con todo el cristinismo puro. Bueno, pero, perdón, fue muy tensa su presencia ahí, ¿no? Sí. O sea, dicen que lo trataron mal, no lo dejaban sentar, que él se termina yendo. Y bueno, Alex, que la realidad es que no están saldadas esas diferencias, entonces, bueno, ahí viene un poco el debate de cómo se va a jugar el peronismo, la elección en la provincia de Buenos Aires, y básicamente, muy resumido, falta un poco, pero tenés dos posibilidades. Una es que intenten llegar con Kicillof, o sea, se aleja mucho la jugada de autonomía de Kicillof. En esta elección se supone que van a ir todos juntos, están presionándolo muy fuerte para que dé marcha atrás con el desdoblamiento electoral, para que se unifique la elección. Por todos lados vas a escuchar esa presión. El gobierno que se planta, pero yo creo que lo están considerando, ver qué hacer con el tema de la fecha electoral, el gobierno de Kicillof. Y tenés dos alternativas, resumido, Ale, pero una puede ser encontrar virtuales candidatos de consenso entre ambos bandos. Suenan nombres como el de Federico Achával, el intendente de Pilar, el propio Catopodis, Magario. Digo, tenés algunos nombres que son bien vistos en ambos bandos, aunque obviamente Magario juega para Kicillof siendo su gobernadora, pero está aceptada, digamos, en el mundo cristinista. La otra opción es kirchnerismo puro, en las listas, y difícil de discutirlo, poniéndote a un Máximo Kirchner en la tercera sección electoral, o a Mayra Mendoza, nombres fuertes que suenan, tal vez alguien del Frente Renovador en la primera. ¿Y el oficialismo? ¿Y el oficialismo qué va a hacer frente? Porque una cosa era una elección contra el oficialismo nacional, decís, claro, sí, la derecha, la ultraderecha. Bueno, Ale, a ver, y ahí se abre un debate también. Veamos rápidamente, si querés, de fondo la imagen del momento tan desagradable que protagonizó José Luis Espert en su última aparición. Estaba en la UCA dando una charla. Sí. Bueno, insulta a Florencia Kirchner y es abucheado. Sí, se termina siendo abucheado y repudiado por la propia UCA. Bueno, y ahí se reabre un debate de ¿es piantavotos Espert? Porque Espert, viste que se apuró a... Yo creo que sí, pero me estás preguntando a mí. Vos igual no lo votarías, así que claro. A ver, hay un tema de que tiene un estilo Milei, que Milei lo quiere y es el candidato del presidente. Él se apuró a decirlo. Se había zanjado esa diferencia con Karina Milei, no lo quería Karina de candidata, no lo quiere Santiago Caputo, quería poner a Romo, su hombre, ahí en la provincia de Buenos Aires. Se había zanjado esa discusión. Karina incluso lo invitó a Espert a La Rosada, se sacaron una foto, listo, era el candidato. Hay un contraste muy grande en cómo reaccionó Milei frente a lo de Cristina, cómo reaccionó todo el gobierno, que están midiéndose, que están viendo qué es lo que puede pasar, y la reacción de Espert, que además Espert tiene un perfil súper antiperonista. Y sin Cristina en la cancha, sin esa polarización letal, el gobierno quiere cooptar algunos votos del peronismo o del ex-peronismo que jamás votarían en la provincia, que jamás votarían a Espert. Interesante. Así que algunos lo ponen ahí en discusión. Y también, si cierro con esto, Ale, si Sergio Massa es el candidato nacional para octubre, va contra José Luis Espert. ¿Conviene poner un hombre así o te conviene remontar la idea de un Santilli u otro perfil? Bueno, todo eso se va a empezar a discutir en estos días de nuevo. Elucubraciones que se hacen en los prolegómenos de una marcha que, bueno, si el peronismo cumple, va a ser realmente muy multitudinaria. Gracias, Lu, por esto. Gracias. ¿Me acompañás? Vení. Pablo Borda, el profe Borda, como lo conocen en redes, tiene 31 años y es profe de historia. Gracias por venir, Pablo. Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, la rompe en redes sociales este muchacho y enhorabuena, porque si hay algo que estaría bueno que estudiemos un poquito más en profundidad en estos tiempos es la historia, ¿no? Estamos en un día muy especial, justamente para la historia del peronismo y también de la Argentina, que es que se cumplen 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo. Y Cristina, de algún modo, busca engarzar su historia con aquella cuando dice proscripción, ¿no? ¿Cuánto hay de aquello en esto? ¿Cuán viva está esa historia? Contame, Pablo. Incluso hay una referencia más explícita, que es que ella hace unos días mencionó la noción de ser una fusilada que vive, más allá de si uno considera la comparación acertada o demás, en básicamente lo que era una connotación de lo que era la Operación Masacre en 1956, claro. Que la semana pasada, el 12 de junio, se cumplió un nuevo aniversario del fusilamiento de Valle, propiamente, no de la masacre en concreto, que fue horas antes.
Hay mucho de esto. Para empezar, porque seguimos discutiendo la cuestión del hecho maldito, si queremos, ¿no? Esa Argentina que se debate, ¿qué es la Argentina propiamente? ¿No? Cuando el presidente habla de argentinos de bien, implica necesariamente la existencia de los argentinos de mal. Claro. Y por tanto, una idea de que no sería posible construir el país con esa parte de la población. Bueno, hay algunos que lo dicen explícitamente, ¿no? Agustín Laje dice, no son conciudadanos. No son conciudadanos. El otro día, bueno, Ari Lijalá tuvo el gusto de darle algunas lecciones sobre consistencia y coherencia, pero sí, ciertamente de lo que se trata es básicamente de concebir que el país es para algunos y no para otros. Algo que de hecho uno encuentra presente incluso en la política económica claramente, cuando ante los ajustes sobre jubilados o incluso ante la situación de, no sé, los médicos residentes del Garrahan, que no pueden tener un sueldo digno, nos encontramos con situaciones como la diputada Limoy planteando, bueno, ellos quisieron ser médicos, hubieran estudiado otra cosa. Sí. Más allá de eso, lo que aparece también es el culto a la violencia y la idea de que uno puede eliminar a partir de la destrucción física del otro a un proyecto político o un proyecto de país que sea opuesto a lo mío. Constantemente vemos apelaciones a exterminar o eliminar. Incluso se ha llegado a hablar de aniquilar el surdismo, aniquilar la inflación y demás. Pero recuerdo cuando, por ejemplo, se debatió el saludo claramente nazista que hizo Elon Musk, y Milei habló de que eso no es nazi y a los que crean lo contrario los vamos a ir a buscar hasta el fin del mundo en nombre de la libertad. Sí. Bueno, nunca está de más recordar que la revolución libertadora, ¿no?, y el proyecto golpista que se gestó en el 55 lo hacía también en nombre de la libertad. Es más, hoy estuve hablando de este tema y una de las proclamas de los golpistas era «Ha muerto la tiranía, viva la libertad», ¿no?, cuando incluso se proclamaba que ya habían asesinado a Juan Domingo Perón. ¿Qué era lo que se proponía este que era lo que se atentado, proponía, ¿no?, el golpe, pero no solo a Juan Domingo Perón, porque ahí está el punto. No es una visión, si queremos, táctica o un uso muy eficiente de recursos, bombardear la Casa Rosada para asesinar a una persona, y menos si además se bombardean otros edificios como la CGT o dependencias ministeriales o la residencia presidencial, entre otros. Sino que también de lo que se trataba era de dar un golpe de efecto. Era una acción que tenía un contenido psicológico que buscaba desmoralizar al adversario. Así, en medio del trauma que ejercería el hecho de tener las visiones de cientos de personas muertos, mutilados, sería mucho más difícil reaccionar. De hecho, uno de los oficiales golpistas, al momento de pensar la acción, planteaba, haremos un Pearl Harbor, ¿no? Wow. Pensando en el ataque a traición. Con lo fresco que estaba, ¿no? Con lo fresco que estaba, ya ha sido hace 10 años, claro. Pero además la idea de que iban a bombardear y iban a destruir. De hecho, en algunos de los reportajes de los comandos civiles hubo milicianos antiperonistas que participaron del hecho. Se hablaba de que una vez que quede destrozado lo que quede de la Casa Rosada, ellos avanzarían a matar a Perón si todavía estaba vivo. Así que de lo que se trataba era de generar un golpe de efecto. Y si lo pensamos hoy en día, también estamos atravesados por la búsqueda de golpes de efecto, de ataques que consisten en acciones psicológicas que buscan tenernos debatirnos la agenda del gobierno o incluso desmoralizarnos. Pensemos en el culto que se hace a la violencia en las represiones, de cómo incluso los propios funcionarios de gobierno celebran desde golpear a jubilados hasta gasear médicos, y de repente hay un intento de que uno no se movilice, uno no proteste, uno no esté dispuesto a luchar contra lo que está enfrente. A tal punto que también uno debe elegir sus batallas o incluso ser un poquito más estratégico, como recién se mencionaba la semana pasada. Tuvimos esta situación de que de repente el miércoles, ante un congreso totalmente vallado, se decidió movilizar a la Plaza de Mayo, sí, luego a la casa de Cristina, cambió de rumbo y las fuerzas de seguridad quedaron totalmente desorientadas. Sí, pero fíjate vos que también quedó ahí de manifiesto la falta de conducción táctica de la gente que se movilizaba, ¿no? La orfandad de cordones de seguridad, grupos, columnas. A mí, la verdad que me da la sensación de que la era del caos lo cubre todo. Vos estudiás, enseñás, digo, en escuela secundaria sobre todo, ¿no? Enseñé muchos años, ahora exactamente, en este momento no estoy dando clases en escuela secundaria, pero di clases en la universidad, en terciarios. Ah, bueno, pero hasta ahora hiciste tu carrera con eso. Te pregunto porque salió un informe la semana pasada que también me pareció súper interesante, que creo que tenemos, Rodo, para compartir con la gente, que tiene que ver con la condena a Cristina y cómo la perciben los pibes más chicos que vos.
¿no? De menos de 30 años. Fíjate, lo midió Subán Córdoba. ¿Considera que Cristina Fernández de Kirchner es inocente o es culpable? En las 3 franjas etarias superiores, o sea, de 31 a 45 años, y de ahí para arriba, da más o menos lo mismo. 43 al 46% cree que no lo es. Pero entre los jóvenes, de 16 a 30, el 71% cree que lo es, cree que es culpable. ¿A qué se debe esto? Yo ahí trazaría varias cuestiones. Estoy seguro de que no quiero caer en un lugar que a veces algunos consideran fácil, pero incluso si desdoblaras eso por género, posiblemente también tendrías una tendencia que es más grave, que en es los varones. Lo que vemos en los jóvenes varones y la tendencia a abrazar las ideas libertarias de la derecha. Totalmente. Pero el corte etario es clarísimo. Es muy evidente y tiene que ver con varias cuestiones. Uno como materialista también trata de pararse sobre una cuestión de fondo que no es común solo a la Argentina, sino a nuestro mundo. Estamos viviendo en una era del individuo tirano, en la que cada vez más aquellos que somos subjetivados por esta lógica del capitalismo tardío, o incluso que pensamos a través de los algoritmos y las lógicas de las redes sociales, tendemos a si queremos, un individualismo autoritario, o incluso a lo que se ha llamado el totalitarismo de mercado. Nosotros estamos totalmente marcados por una lógica en la cual somos individuos atomizados, desconexos, totalmente atravesados por nuestros propios méritos, pero también nuestros propios deseos, y lo que vemos sobre todo en las generaciones más jóvenes, no solo en Argentina para pensarlo o explicarlo a través de la inflación, sino como un esquema que se da a nivel mundial, es una lógica por la cual el otro es necesariamente mi enemigo. Hay una lógica que busca explotar resentimientos que son el producto de las evidentes desigualdades del sistema, y se direccionan hacia chivos expiatorios y enemigos específicos. O sea, es el enemigo en tanto rival por los recursos. En tanto rival por los recursos, pero además porque también nosotros ya no vivimos en la sociedad industrial fordista en la que pensaba Perón, ¿no? En la cual los obreros trabajaban en una fábrica colectivamente. Todos compartían un lugar de trabajo, incluso compartían las vacaciones a través de la estructura de los sindicatos, o compartían el acceso a ciertos servicios públicos. ¿No? Hoy en día lo que tenés es muchas veces jóvenes que trabajan desde sus casas, jóvenes que son sus propios jefes, o que tienen a su jefe mediatizado por una aplicación, que no tienen compañeros de trabajo, que su desarrollo material en el mundo es otro, y que los tiende hacia el individualismo. ¿Y por qué eso los hace pensar que Cristina es culpable? Más que el resto de las franjas etarias proporcionalmente. Porque se corresponde tranquilamente con toda la superestructura ideológica del mundo que estamos viviendo. Milei no es solo el hacedor de esta realidad. Lo que pasa es también un síntoma de esa realidad para mí. Coincido con vos, pero lo que pasa es que Milei no es hoy el principal propalador de anticristinismo. En todo caso era Macri. Era Macri, pero es parte de la misma lógica. Macri te trajo al individuo emprendedor, el culto al emprendedurismo que estaba atravesado incluso en el discurso público. 2016, si nos parábamos, tenemos que ser emprendedores. Y si querés el correlato de eso, la versión extremada, es lo que estamos viviendo hoy, en donde básicamente un ministro puede decir, hagan carry trade. No, hagan carry trade, y de esa manera resolvemos la economía. Macri es un supuesto para que exista Milei. Y en ese sentido forman parte de un continuum en el cual nosotros estamos yendo a una sociedad que es más autoritaria, que es mucho menos tolerante, y en la que el correlato de lo que recién se comentaba, de un gobierno que ni siquiera considera el derecho internacional, es que en nuestra propia política interna no consideremos las garantías individuales que el día de mañana pueden utilizarse contra cualquiera. Pablo, a vos en redes te siguen muchos pibes, ¿no? Como @ el profe Borda. El profe Borda en Instagram, Pablo Borda en YouTube. Sí. ¿Cómo dialogas con ellos sobre estos temas? Porque parece haber una desconexión entre ese pasado al que alude Cristina cuando dice mi gobierno antes de 2015, qué sé yo, y pibes que por ahí en ese momento tenían, no sé, 5 años, 10, no tenían conciencia política. Bien, hay que empezar partiendo de esa distancia. Uno no puede referenciar, y es un obstáculo, el peronismo en lo que es la experiencia inmediata de esas personas. Porque para muchos, la versión del peronismo, lo que pudieron ver, es lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. 200% con de inflación. Sus falencias, claro. También con algunos aciertos, hay que reconocer cuando algunas cosas se acertaron. Y ese es un obstáculo insalvable desde lo que es la experiencia individual. ¿Y qué haces? ¿No hablas de peronismo? ¿Hablas de su contenido?
hablas no partiendo de lo que es su propia experiencia concreta de la situación actual, sino de lo que se puede verificar a través del estudio, incluso de los datos duros. No sé, vamos al Banco Mundial o a los datos que tiene el propio Fondo Monetario Internacional, y los índices de crecimiento que se experimentaron los 12 años del kirchnerismo son los más altos en promedio de toda la historia democrática de los últimos 40 años. Igual te putean un montón, ¿no? Y bueno, y ellos te van a explicar únicamente por la soja, y yo les voy a decir, bueno, eso no te explica que el Producto Bruto Industrial creciera a un índice muy superior, incluso del 11% entre 2013 y 2008. De lo que te putean, ¿cuánto crees que es auténtico y cuánto mandado? Y no, hay una combinación de ambos factores. Por un lado está el sector más fanático que no está dispuesto a cuestionarse sus propios prejuicios, y después está el sector que está organizado. En Twitter lo ves mucho, a partir de esa estructura de los trolls libertarios y demás. Pero yo diría que lo que es interesante es que cuando uno pone el énfasis no en discutir las visiones, sino discutir los datos o los elementos más concretos, uno se encuentra rápidamente con las incoherencias o con las fallas en esos discursos. Y en ese sentido, por ejemplo, discutir lo que son los índices de crecimiento económico o distribución de la riqueza nos llevan a que, por ejemplo, si ahora se rinde culto, qué sé yo, a la estadística de la pobreza del gobierno de Milei, incluso utilizando el INDEC o incluso utilizando esa herramienta para medir la inflación que no considera, por ejemplo, en los precios del consumidor, lo que son los alquileres, uno dice, bueno, y si aplicamos esos mismos parámetros al kirchnerismo, era una era dorada. Claro. Y no para discutirnos y quedarnos simplemente con una idealización del pasado que solo nos hace nostálgicos, sino para discutir, por ejemplo, cuáles son las herramientas o cuáles son los proyectos que podemos disputar en el presente. ¿Es esta política de gobierno que se nos presenta como la solución del crecimiento, la única vía para el desarrollo? ¿Es lo que están aplicando otros países? ¿O el mundo parece orientarse en otro lado? ¿Es el unilateralismo la forma de posicionar estratégicamente a la Argentina? ¿O los países que tienen realmente inversiones que se traducen en desarrollo económico, no como la falacia del blanqueo y otros proyectos, lo hacen a partir de una posición estratégica y multilateral? Pablo, fue un gran gusto tenerte acá, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y con ustedes nos reencontramos el próximo lunes a las 11, como siempre, en esta cita con el análisis y la información llamado La Ley de la Selva. Gracias. Sostener el techo y se me vino encima.